Orgullo y Prejuicio, capítulo 12. En virtud de lo que acordaron las hermanas, Elizabeth escribió a la mañana siguiente a su madre para pedirle que les enviaran el coche en el transcurso del día, pero la señora Bennet, que había contado con que sus hijas se quedaron en Netherfield hasta el martes siguiente, cuando se cumpliría exactamente la semana de Jane, no se resignó a recibirlas con agrado antes. Por tanto, su contestación no fue propicia, por lo menos para los deseos de Elizabeth, que estaba impaciente por volver a su casa. La señora Bennet les mandó aviso de que no podrían disponer de ninguna manera del coche hasta el martes, y añadió en una postdata que si el señor Bingley y su hermana le insistían para que se quedaran más tiempo, ella podría arreglarse muy bien sin ellas. No obstante, Elizabeth estaba francamente resuelta a no quedarse más tiempo, ni tampoco se esperaba mucho que la invitaran a ello, y temiendo por otra parte que se considerase que estaban alargando innecesariamente su estancia, exhortó a Jane a que pidiera prestado inmediatamente el coche del señor Bingley, y por fin quedó establecido entre ellas que anunciarían su intención primitiva de salir de Netherfield aquella mañana y que pedirían el coche. La comunicación suscitó muchas manifestaciones de preocupación y se expresaron tantos deseos de que se quedasen al menos hasta el día siguiente que acabaron por convencer a Jane y se aplazó su marcha hasta el día siguiente. La señorita Bingley lamentó entonces haber propuesto el retraso, pues los celos y la antipatía que le producía una de las hermanas superaban con mucho su afecto por la otra. El señor de la casa sintió verdadera lástima al enterarse de que se marcharían tan pronto e intentó repetidas veces convencer a la señorita Bennet de que no sería prudente por su parte, de que no estaba lo bastante recuperada, pero Jane sabía ser firme cuando le parecía que tenía la razón. La noticia fue bien recibida por parte del señor Darcy. Elizabeth ya había pasado tiempo suficiente en Netherfield. Lo atraía más de lo que él quería, y la señorita Bingley era descortés con ella y se burlaba de él más de lo habitual. Tomó la sabia resolución de procurar con especial cuidado no dejar escapar entonces ninguna muestra de admiración, nada que pudiera hacer a Elizabeth albergar la esperanza de ser capaz de influir en su felicidad. Comprendía que si acaso se había apuntado tal idea, la conducta de él en el último día debía tener un peso material para confirmarla o aplazarla. Fiel a su propósito, apenas le dirigió una decena de palabras durante todo el sábado, y aunque en cierta ocasión se quedaron a solas media hora, se ciñó muy escrupulosamente a su libro sin mirarla siquiera. El domingo, tras el servicio religioso de la mañana, tuvo lugar la separación que tan agradable era para casi todos. La cortesía con que trataba la señorita Bingley a Elizabeth aumentó con gran rapidez al fin, así como el efecto de aquella hacia Jane. Y cuando se despidieron, después de asegurar a esta última cuánto placer le daría verla siempre, ya fuera en Lombard o en Netherfield, y de abrazarla con gran ternura, hasta dio la mano a la primera. Elizabeth se despidió de todo el grupo con mucha alegría de ánimo. Su madre no les recibió en casa con gran cordialidad. La señora Bennet se sorprendió de su llegada y opinó que habían hecho muy mal en causar tantas molestias y que estaba segura de que Jane se habría vuelto a resfriar. Pero su padre, aunque muy lacónico en sus expresiones de agrado, se alegró verdaderamente de verlas. Había notado cuán importantes eran en el círculo familiar. Las conversaciones de las veladas, cuando estaban todos reunidos, habían perdido buena parte de su animación y casi todo su sentido con la ausencia de Jane y Elizabeth. Se encontraron a Mary absorta, como de costumbre, en el estudio del bajo continuo y la naturaleza humana, y pudieron admirar algunos pasajes y escuchar algunas observaciones nuevas de moralidad trillada. Catherine y Lydia les tenían reservada una información de distinta especie. Habían pasado muchas cosas y se habían dicho muchas cosas en el regimiento desde el miércoles anterior.
Varios oficiales habían comido últimamente con su tío, habían dado de latigazos a un soldado y hasta se habían dado a entender que el coronel Foster se iba a casar. Capítulo 13. Espero, querida, dijo el señor Bennet a su esposa a la mañana siguiente, mientras desayunaban, que hayas encargado hoy una buena comida, pues tengo todos los motivos para esperar que se sume alguien a nuestro grupo familiar. ¿A quién te refieres, querido? Yo no tengo noticia de que venga nadie, estoy segura de ello, a no ser que se presente Charlotte Lucas. Y espero que mis comidas le parezcan adecuadas. Me parece que no suele ver otras tales en su casa. La persona de quien hablo es un caballero y forastero. A la señora Bennet le brillaron los ojos. ¡Un caballero y forastero! El señor Bingley, estoy segura. Jane, ¿por qué no me has dicho ni una palabra de esto? Pues bien, estoy segura de que me alegraré muchísimo de ver al señor Bingley, pero ¡Dios mío! ¡Qué desventura! Hoy no queda nada de pescado. Lydia, amor mío, toca la campanilla. Debo hablar con Hill ahora mismo. No es el señor Bingley, dijo su marido. Es una persona a quien no he visto en toda mi vida. Esto suscitó el asombro general y el señor Bennet tuvo el placer de ser interrogado con interés por su esposa y sus 5 hijas al mismo tiempo. Después de entretenerse un rato con su curiosidad, se explicó en estos términos. Recibí esta carta hace cosa de un mes y le di respuesta hace cosa de 15 días, pues el caso me pareció algo delicado y que exigía atención desde el primer momento. Es de mi primo, el señor Collins, quien, cuando yo muera, podrá echaros de esta casa en cuanto le plazca. ¡Ay, querido!, exclamó su esposa. No soporto ir a hablar de eso. Te ruego que no hables de ese hombre odioso. Me parece lo más duro del mundo que tus bienes estén vinculados y se los quiten a tus propias hijas. Y estoy segura de que si yo hubiera estado en tu lugar, ya habría intentado hace mucho tiempo hacer algo al respecto. Jane y Elizabeth intentaron explicarle en qué consistía su mayorazgo vinculado. Lo habían procurado a menudo en otras ocasiones, pero era una cuestión en la que la señora Bennet no atendía a razones, y siguió despotricando amargadamente contra la crueldad de quitar unos bienes a una familia de 5 hijas para asignárselos a un hombre que no importaba a nadie. Ciertamente es un asunto muy inocuo, dijo el señor Bennet, y nada podrá limpiar al señor Collins de la culpa de heredar la finca de Longbourn. No obstante, si quieres escuchar esta carta, puede ser que su manera de expresarse te ablande un poco. No, estoy segura de que no, y me parece que el que te escriba siquiera es una gran impertinencia por su parte, y una gran hipocresía. Odio a los falsos amigos de esta especie. ¿Por qué no puede seguir riñendo contigo como hizo antes su padre? Pues parece en efecto que ha tenido ciertos escrúpulos filiales en ese asunto, como dirás. Hunsford, cercanías de Wisterham, Kent, 15 de octubre. Muy señor mío, los desacuerdos que subsidian ante mi difunto padre de digna memoria y usted siempre me produjeron gran desasosiego. Y desde que tuve la desventura de perderlo, he deseado con frecuencia curar la herida, a pesar de lo cual me lo impidieron durante algún tiempo mis propias dudas, temiendo que pudiera parecer poco respetuoso a su memoria que yo estuviera en buenos términos con una persona con la que él siempre había querido estar en desvenencia. Ya ves, señora Bennet. No obstante, ya he tomado una decisión sobre el asunto, y pues al haber recibido órdenes sagradas el día de Pascua, he tenido la fortuna de ser distinguido por la protección de la muy honorable Lady Catherine de Bourgh, viuda de Sir Lewis de Bourgh, cuya generosidad y magnificencia me han elevado al valioso puesto de rector de esta parroquia, donde me aplicaré con tesón a comportarme con el máximo respeto hacia su señoría y a estar siempre dispuesto a realizar los ritos y ceremonias instruidas por la Iglesia anglicana. En mi calidad de clérigo, además, considero un deber fomentar y establecer la bendición de la paz en todas las familias a las que alcance mi influencia, y confío sobre esos principios que mi propuesta actual sea muy memoritaria, y que usted, por su parte,
pase por alto amablemente la circunstancia de que yo sea el sucesor del mayorazgo vinculado de Longbourn, y que esto no lo lleve a rechazar la rama de olivo que le tiendo. No puedo menos de preocuparme por ser un medio de hacer daño a sus estimables hijas, y le suplico que me autorice a pedirle disculpas por ello, así como asegurarle mi disposición a compensarlas de todas las maneras posibles. Pero ya hablaremos de esto. Si no tiene usted nada que objetar a recibirme en su casa, me propongo a mí mismo la satisfacción de visitarlos a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre, hacia las 4 de la tarde, y abusaré posiblemente de su hospitalidad hasta el sábado de la semana siguiente, cosa que puedo hacer sin inconveniente, ya que Lady Catherine está muy lejos de poner objeciones a mi ausencia ocasional algún domingo, con tal de que se haga venir a algún otro clérigo para que cumpla los deberes del día. Querido señor mío, con respetuoso saludo a su señora esposa e hijas, su sincero amigo William Collins. A pesar de todo, lo que dice de las niñas tiene cierto sentido, y si está dispuesto a compensarlas de alguna manera, no seré yo quien las desanime. Aunque es difícil adivinar de qué manera se propone hacernos la reparación que considera que se nos debe, desde luego que la intención lo honra, dijo Jane. Lo que más impresionó a Elizabeth fue la diferencia extraordinaria que manifestaba hacia Lady Catherine y su amable intención de bautizar, casar y enterrar a sus feligreses siempre que hiciera falta. Creo que debe de ser una rareza, dijo. No acabo de entenderlo. Su estilo tiene algo de muy pomposo. ¿Y qué puede querer decir al desvincularse por ser el sucesor del mayorazgo? No podemos suponer que lo evitaría si pudiera. ¿Le parece a usted posible que sea hombre razonable, padre? No, querida mía, creo que no. Albergo grandes esperanzas de encontrarlo muy al contrario. En su carta hay una mezcla de servilismo y presunción que promete mucho. Espero con impaciencia el momento de verlo. Su carta no parece efectuosa en cuanto a su composición, dijo Mary. La imagen de la rama de olivo tal vez no sea una nueva del todo, pero creo que está bien expresada. Ni la carta ni el que la había escrito interesaron en ninguna medida a Catherine ni a Lidia. Era prácticamente imposible que su primo llegara con casaca roja y hacía varias semanas que no les agradaba la compañía de hombre alguno que fuera vestido de otro color. En cuanto a su madre, la carta del señor Collins había disipado una buena parte de su animadversión y se disponía a recibirlo con una compostura que asombrara a su marido e hijas. El señor Collins se presentó puntual y fue recibido por toda la familia con gran cortesía. El señor Bennet dijo poca cosa, en realidad, pero las damas estaban bien dispuestas a hablar y el señor Collins no parecía necesitar de estímulo ni manifestaba ninguna inclinación al silencio. Era un joven alto de aspecto corpulento, de 25 años de edad. Tenía los aires grave y majestuosos y sus modales eran muy formales. Al poco rato de sentarse felicitó a la señora Bennet por tener una familia de hijas tan hermosas. Dijo que había oído hablar mucho de su belleza, pero que en este caso la fama se había quedado corta respecto de la realidad, y añadió que no dudaba que las vería casadas a todas a su debido tiempo. Esta galantería no fue muy de gusto de algunos de los oyentes, pero la señora Bennet, que no rechazaba nunca un cumplido, le contestó de muy buena gana. Es usted muy amable, estoy segura y deseo de todo corazón que así sea, pues de lo contrario quedarían muy desamparadas. Las cosas están dispuestas de una manera tan extraña. Alude usted quizá a la vinculación de esta hacienda. Ah, sí, señor, en efecto. Deberá usted reconocer que es un asunto penoso para mis pobres niñas. No es que yo pretenda culparla a usted, pues sé que estas cosas las mueve todas el azar en este mundo. Cuando una hacienda queda vinculada, nadie sabe dónde va a ir a parar. Soy muy consciente, señora, de los apuros de mis bellas primas, y podría decir mucho sobre el tema si no fuera porque me cuido de parecer atrevido o precipitado.
Puedo asegurar a las señoritas, no obstante, que vengo dispuesto a admirarlas. No diré más de momento, pero quizá cuando nos conozcamos mejor. Lo interrumpió la llamada a comer, y las muchachas se sonrieron unas a otras. No eran ellas los únicos objetos de admiración del señor Collins. Examinó y alabó el salón, el comedor y todos sus muebles, y su manera de aprobarlo todo habría conmovido a la señora Bennet de corazón. Si no hubiera sido por lo mucho que la mortificó figurarse que lo estaba mirando todo como futura propiedad suya. También admiró mucho la comida a su debido tiempo y suplicó que le hicieran saber cuál de sus bellas primas había cocinado unos platos tan excelentes. Pero la señora Bennet lo sacó ahí de su error, asegurándole con alguna aspereza que su situación les permitía holgadamente mantener a una buena cocinera y que sus hijas no tenían nada que hacer en la cocina. Él pidió perdón por haberla disgustado. Ella declaró con tono más suave que no estaba ofendida en absoluto, pero le siguió pidiendo disculpas durante cerca de un cuarto de hora. Capítulo 14. El señor Bennet apenas habló en absoluto durante la comida, pero cuando se retiraron los criados le pareció que había llegado el momento de mantener algo de conversación con su huésped, y abordó por tanto un tema en que esperaba que éste pudiera brillar, observando que parecía muy afortunado con su protectora. Al parecer era muy notable la atención que prestaba a sus deseos Lady Catherine de Bourgh y las consideraciones que tenía para su comodidad. El señor Bennet no podría haber escogido mejor. El señor Collins la alabó con elocuencia. El tema lo elevó hasta una actitud todavía más solemne de la habitual y declaró con aire de gran importancia que no había presenciado en su vida tal conducta en una persona de categoría, tal afabilidad y condescendencia como las que había recibido el de Lady Catherine. Esa había tenido la bondad de aprobar los 2 sermones que él había tenido, ya el honor de predicar ante ella. También lo había invitado a comer 2 veces en Rosings, y lo habían mandado a llamar el mismo sábado pasado para completar su partida de quidditch aquella tarde. Él conocía a muchas personas que consideraban orgullosa a Lady Catherine, pero no había visto en ella nada más que afabilidad. Siempre le había hablado como hablaría a cualquier otro caballero. No había hecho la menor objeción a que él se sumara a la sociedad de la comarca, ni a que saliera de vez en cuando de la parroquia durante una semana o 2 para visitar a sus parientes. Hasta había tenido la condescendencia de aconsejarle que se casara en cuanto pudiese, siempre que eligiera con prudencia, y le había venido a visitar en una ocasión a su humilde casa rectoral, donde había dado su aprobación perfecta a todas las alteraciones que había hecho él, y hasta se había dignado sugerir otras ella misma, unos estantes en la alacena de arriba. Todo esto es muy recto y cortés, estoy segura, dijo la señora Bennet. Yo diría que se trata de una mujer muy agradable. Lástima que las grandes señoras no se parezcan más a ella en general. ¿Vive cerca de usted, señor? Solo un camino separa el jardín de mi humilde morada de la casa de Rosings, la residencia de su señoría. Dijo usted que era viuda, ¿no es así? ¿Tiene familia? Solo tiene una hija, que heredará a Rosings y otras propiedades muy extensas. ¡Ah!, dijo la señora Bennet, sacudiendo la cabeza. Entonces está en mejor situación que muchas niñas. ¿Y cómo la señorita? ¿Es hermosa? Es una señorita encantadora en su morado. La propia Lady Catherine dice que está muy por encima de las más hermosas de su sexo en cuanto a verdadera belleza, pues lleva en sus rasgos la marca de la joven señorita de cuna distinguida. Por desgracia, es de constitución enfermiza, lo que le ha impedido adelantar en su instrucción en muchas cosas que no podría menos de haber llegado a dormir. Según me comunica la señora, que se ocupa de su educación y que sigue residiendo con ellos. Sin embargo, es amabilísima y suele tener la condescendencia de pasar por delante de mi humilde morada en su pequeño faetón tirado por ponis. Ha sido presentado oficialmente. No me suena su nombre entre las damas de la corte. Lamentablemente, su mediocre estado de salud le impide ir a la capital,
y así como dije a Lady Catherine, cierto día ha despojado a la corte británica de uno de sus ornamentos más brillantes. A su señoría pareció agradarle la idea, y bien se pueden figurar ustedes cuánto me alegro de ofrecer en toda ocasión esos pequeños cumplidos delicados que siempre resultan aceptables para las damas. Más de una vez he observado a Lady Catherine que su encantadora hija parecía nacida para ser duquesa, y que el título más elevado, en vez de encumbrarla, quedaría adornado por ella. Estas son las cositas que agradan a su señoría, y en una especie de atención que me considero especialmente obligado a presentar. Juzga usted muy bien, dijo el señor Bennet, y es venturoso para usted poseer el talento de adular con delicadeza. ¿Me permite que le pregunte si esas atenciones halagüeñas resultan del impulso del momento o si son fruto de una preparación previa? Surgen principalmente de lo que pasa en el momento, y aunque a veces me entretengo en discurrir y disponer pequeños cumplidos elegantes que se pueden adaptar a las circunstancias ordinarias, siempre procuro darle el aire más natural que puedo. Las expectativas del señor Bennet se habían cumplido plenamente. Su primo era tan absurdo como había esperado él, y lo escuchaba con vivo placer, manteniendo al mismo tiempo la compostura más formal, y sin necesitar de compañero para gozar de su deleite, a excepción de alguna mirada que dirigía a Elizabeth de vez en cuando. Sin embargo, a la hora del té ya era suficiente la dosis, y el señor Bennet se alegró de llevar de nuevo a su huésped al salón, y cuando hubo terminado el té, se alegró de invitarlo a leer en voz alta para las damas. El señor Collins accedió de buena gana y se sacó un libro, pero él, al verlo, pues tenía todas las señas de pertenecer a una biblioteca de préstamo, retrocedió bruscamente y, disculpándose, aseguró que jamás leía novelas. Kitty lo miró fijamente y Lidia soltó una exclamación. Se sacaron otros libros y, tras alguna deliberación, eligió los sermones de Fordyce. Lidia se quedó boquiabierta al verlo abrir el volumen, y antes de que hubiera terminado de leer 3 páginas con voz solemne y muy monótona, lo interrumpió diciendo: ¿Sabe usted, mamá, que el tío Phillips está pensando en despedir a Richard? Y si lo despide, lo piensa contratar el coronel Foster. Me lo dijo la tía misma el sábado. Mañana iré andando a Merrington para enterarme de algo más y preguntar cuándo vuelve de la capital el señor Darcy. Las 2 hermanas mayores de Lidia la mandaron a callar, pero el señor Collins, muy ofendido, dejó su libro y dijo: He observado en muchas ocasiones lo poco que interesan a las señoritas jóvenes los libros de corte serio, aunque estén escritos exclusivamente para ellas. Me maravilla, lo confieso, pues ciertamente no puedo haber nada tan ventajoso para ellas como la instrucción, pero dejaré de importunar a mi joven prima. Luego, dirigiéndose al señor Bennet, se ofreció como rival en una partida de chaquet. El señor Bennet aceptó el desafío, observando que obraba con gran prudencia al dejar a las niñas con sus propios entretenimientos insignificantes. La señora Bennet y sus hijas se disculparon con gran urbanidad por la interrupción de Lidia, y le prometieron que no volvería a suceder si él continuaba con su libro. Pero el señor Collins, después de asegurarles que no guardaba rencor a su joven prima y que no consideraría de ningún modo su conducta como una afrenta, se sentó a otra mesa con el señor Bennet y se dispuso a jugar al chaquet. Capítulo 15. El señor Collins no era hombre sensato, y ni la educación ni el trato habían suplido mucho esta falta natural. Había pasado la mayor parte de su vida bajo el gobierno de un padre ignorante y avaro. Aunque había estudiado en una de las grandes universidades, se había limitado a cursar allí los estudios necesarios sin entablar ninguna amistad útil. El sometimiento con que lo había criado su padre le había dado en un principio una gran humildad de conducta, pero estaba contrarrestada ahora por el engreimiento propio de la persona sin carácter que vivía aislada, y el que tenía en consecuencia la impresión de haber alcanzado una prosperidad temprana e inesperada.
Una circunstancia casual había valido una recomendación ante Lady Catherine de Bourgh, cuando estaba vacante el curato de Hunsford, y el respeto que sentía ante el alto título de ella, y la veneración que le dedicaba como protectora, combinados con el gran concepto que tenía de sí mismo, de su autoridad como clérigo y su derecho como rector, hacían de él el conjunto una mezcla de orgullo y obsequiedad, de presunción y humildad. Ahora que poseía una buena casa y una renta muy suficiente, tenía intención de casarse, y había buscado la reconciliación con la familia Longbourn, con vistas a conseguirse una esposa, pues pensaba elegir a una de las hijas y las encontraba tan hermosas y amables como se decía que eran. Este era su plan para compensar, para reparar el hecho de heredar los bienes del padre de ellas, y les parecía excelente, muy conveniente y adecuado, y enormemente generoso y desinteresado por su parte. Su plano varió al verlas. La cara adorable de la señorita Bennet mayor confirmó su punto de vista y dejó bien sentados todos sus conceptos más estrictos de los derechos de los mayores. Y durante la primera tarde fue ella la elegida. A la mañana siguiente, no obstante, hubo un cambio, pues mantuvo una conversación de un cuarto de hora con la señora Bennet antes de desayunar, aloquio que comenzó por su casa rectoral y lo condujo de manera natural a reconocer sus esperanzas de poder encontrar en Longbourn a la que sería señora de dicha casa, y que inspiró a la señora Bennet entre sonrisas de gran complacencia y expresiones de ánimo en general una advertencia en contra de la misma Jane en que se había fijado en él. En lo que se refería a sus hijas menores, no se atrevía a dar fe de ello, no podía dar una respuesta segura, aunque al menos que ella supiera no tenía ningún pretendiente anterior, pero su hija mayor, debía decir, le parecía su deber dar a entender que tenía muchas posibilidades de estar prometida dentro de muy poco tiempo. El señor Collins no tuvo más que cambiar de Jane a Elizabeth, y lo hizo enseguida, en lo que tardó la señora Bennet en atizar la lumbre. Observó que Elizabeth, que seguía a Jane en edad y belleza, debía ser la siguiente en casarse, naturalmente. La señora Bennet captó la indirecta y confió en que pronto podía tener casadas a 2 hijas, y el hombre de quien no soportaba oír hablar el día antes pasó a gozar entonces de su favor. Lidia no olvidó su intención de ir andando hasta Meryton. Todas sus hermanas accedieron a ir con ella, salvo Mary. El señor Collins las acompañaría a petición del señor Bennet, que sentía grandes deseos de librarse de él y poder quedarse a solas en su biblioteca, pues el señor Collins lo había seguido hasta allí después del desayuno, y ahí se había quedado, ocupando supuestamente con uno de los infolios más grandes de la colección, pero en realidad hablando al señor Bennet, con pocas pausas, de su casa y su jardín de Hunsford. Esta conducta descompuso enormemente al señor Bennet. Él siempre había podido gozar de sosiego y tranquilidad en su biblioteca, y aunque, según decía Elizabeth, estaba preparado para encontrarse locuras y vanidades en todas las demás habitaciones de la casa, acostumbraba a estar libre de ellas allí. Por todo ello, tuvo la cortesía de invitar enseguida al señor Collins a unirse a sus hijas en su paseo, y el señor Collins, que en realidad tenía muchas más dotes de paseante que de lector, cerró con sumo gusto su gran libro y se marchó. Pasaron el rato entre comentarios huecos y pomposos por su parte, y frases corteses de asentimiento por la de sus primas hasta que entraron en Meryton. A partir de entonces ya no pudo ganarse la atención de las menores. Estas se pusieron inmediatamente a recorrer la calle con la vista, buscando a los oficiales, y solo podría distraerlas un sombrero muy bonito o una mauselina que fuera francamente nueva en un escaparate. Pero pronto se ganó la atención de todas las señoritas un joven a quien no habían visto nunca, con gran aspecto de caballero y que caminaba con otro oficial por el otro lado de la calle. El oficial era el mismo señor Denny, por cuyo regreso de Londres venía a preguntar Lidia, y les hizo una reverencia al pasar.
A todas les llamó la atención la apariencia del desconocido. Todas se preguntaron quién sería. Y Kitty y Lydia, decididas a enterarse si era posible, encabezaron la marcha para cruzar la calle. Su pretexto de que querían algo de una tienda enfrente y tuvieron la fortuna de alcanzar la acera cuando los dos caballeros que volvían atrás llegaban al mismo punto. El señor Denny les dirigió la palabra de inmediato y les pidió permiso para presentarles a su amigo el señor Wickham, que había vuelto de la capital con él el día anterior y se alegraba de decir que había aceptado un despacho de oficial en su unidad. Aquello era perfectamente oportuno, pues al joven solo le faltaba el uniforme para ser absolutamente encantador. Su aspecto decía mucho en su favor. Tenía las mejores prendas de la hermosura, bello semblante, buen porte y una manera de hablar muy agradable. Después de las presentaciones, manifestó por su parte una feliz disposición para la conversación. Una disposición perfectamente correcta y modesta al mismo tiempo. Y todo el grupo seguía reunido de pie y hablando con mucho agrado cuando les llamó la atención un ruido de caballos y se vio llegar a Darcy y a Bingley a caballo por la calle. Al percibir a las damas del grupo, los dos caballeros fueron directamente hacia ellas y comenzaron las cortesías de rigor. El portavoz principal era Bingley y el objeto principal, la señorita Bennet mayor. Se dirigía entonces a Lombard con el fin expreso de interesarse por ella. El señor Darcy lo corroboró con una inclinada de cabeza y empezaba a tomar la determinación de no poner los ojos en Elizabeth, cuando estos se le quedaron fijos de pronto al ver el forastero y Elizabeth, que acertó a ver el semblante de ambos al mirarse entre sí. Se llenó de asombro entre el afecto que les producía el encuentro. Los dos cambiaron de color. El uno se puso blanco y el otro rojo. Tras unos instantes, el señor Wickham se tocó el sombrero. Saludó que el señor Darcy apenas se dignó de volver. ¿Qué podía significar aquello? Era imposible imaginarlo y también era imposible no desear saberlo. Al cabo de unos momentos, el señor Bingley se despidió, aunque sin dar muestras de haber observado lo que había pasado, y siguió cabalgando con su amigo. El señor Denny y el señor Wickham acompañaron a las señoritas hasta la puerta de la casa del señor Phillips, y se despidieron después haciendo reverencias a pesar de la insistencia de la señorita Lydia en que entrasen, y a pesar incluso de que la señora Phillips abrió la ventana del salón y secundó la invitación en voz alta. La señora Phillips siempre se alegraba de ver a sus sobrinas y dio la bienvenida especialmente a las dos mayores, a causa de su ausencia reciente, y les estaba expresando vivamente lo sorprendida que estaba ante su vuelta tan repentina a casa, de la que, como no las había ido a recoger su propio coche, no habría sabido nada si no hubiera visto por casualidad por la calle al mancebo de la noticia del señor Jones, quien le había dicho que ya no debían enviar más medicinas a Netherfield, porque las señoritas Bennet ya se habían marchado. Cuando se vio obligada a prestar atención al señor Collins al presentárselo Jane, lo recibió con su mejor cortesía, que él devolvió con tanta o más, disculpándose por personarse allí de esa manera sin conocerla previamente, aunque no podía menos de abrigar la esperanza de que su conducta podía estar justificada por su relación con las señoritas que lo habían presentado a ella. Este exceso de buenos modales impresionó mucho a la señora Phillips, pero pronto dejó de observar al desconocido ante las exclamaciones y preguntas sobre el otro, del cual no obstante solo pudo decir a sus sobrinas lo que ya sabrían, que el señor Denny lo habían traído de Londres e iba a recibir el despacho de teniente en el regimiento número de Shire. Dijo que llevaba una hora observándolo mientras él se paseaba calle arriba y calle abajo,
y si hubiera aparecido el señor Wickham, no cabe duda de que Kitty y Lydia habrían proseguido con esa misma ocupación. Pero por desgracia, ya no pasaba nada ante las ventanas, salvo unos pocos oficiales que, comparados con el forastero, se habían convertido en sujetos necios y desagradables. Algunos de ellos habían de comer con los Phillips al día siguiente, y su tía les prometió pedir a su marido que visitara al señor Wickham y les extendiera a él también la invitación. Si la familia de Lombard podía venir por la tarde. Así se acordó, y la señora Phillips prometió que jugaría una partida amena, cómoda y ruidosa de lotería. Después cenarían algo caliente. La perspectiva de estos deleites era muy alentadora y se despidieron todos muy alegres. El señor Collins repitió sus disculpas al salir de la sala y le aseguró con cortesía incansable que eran absolutamente innecesarias. Mientras caminaban hacia su casa, Elizabeth refirió a Jane lo que había visto pasar entre los dos caballeros, pero si bien Jane habría defendido a cualquiera de los dos o a ambos, si hubiera dado la impresión de hacer algo malo, fue tan incapaz como su hermana de encontrar una explicación a tal conducta. El señor Collins satisfizo mucho a la señora Bennet a su regreso, expresando su admiración por los modales y la educación de la señora Phillips. Aseguró que a excepción de Lady Catherine y su hija, no había visto jamás a una mujer más elegante, pues no solo lo habían recibido con absoluta cortesía, sino que lo habían incluido expresamente en su habitación para la tarde siguiente, a pesar de ser él un completo desconocido para ella hasta entonces. Suponía que aquello podía atribuirse en parte a su parentesco con ellas, pero con todo no había recibido tantas atenciones en toda su vida. Capítulo 16. Como no se puso ningún reparo a que las jovencitas pasaran la velada con su tía y todos los escrúpulos del señor Collins acerca de abandonar al señor y a la señora Bennet durante una tarde de su visita, se rechazaron con gran firmeza. El coche los llevó a sus 5 primas y a él hasta Merrington a una hora conveniente, y las muchachas tuvieron el placer de enterarse, al entrar en el salón, de que el señor Wickham había aceptado la invitación de su tío y estaba ya en la casa. Cuando se comunicó esta información y todos hubieron tomado asiento, el señor Collins tuvo ocasión de mirar a su alrededor y admirar lo que veía, y le impresionó tanto el tamaño de la estancia y su mobiliario que afirmó que casi podía sentirse en el comedorcito de desayuno de verano de la casa de Rosings, comparación esta que al principio no suscitó mucha satisfacción. Pero cuando la señora Phillips supo por él lo que era la casa de Rosings y quién era su propietaria, cuando hubo escuchado la descripción de uno solo de los salones de Lady Catherine y se enteró de que solo la chimenea había costado 800 libras esterlinas, percibió todo el alcance del cumplido y no se habría ofendido porque compararan su salón con el cuarto de la ama de llaves. El señor Collins pasó un rato alegre escribiéndole toda la grandeza de Lady Catherine y su mansión, con algunas digresiones ocasionales alabando su propia humilde morada y las mejoras que estaban recibiendo, hasta que se reunieron con ellos los caballeros, y halló en la señora Phillips a una oyente muy atenta que adquirió un mayor concepto de la importancia del señor Collins con lo que oía, y que estaba tomando la resolución de retransmitírselo todas sus vecinas en cuanto pudiera. A las muchachas, sin embargo, que no podían escuchar a su primo y que no tenían nada que hacer más que desear un instrumento de música y examinar a sus propias imitaciones mediocres de porcelana china que estaban en la repisa de la chimenea, les pareció muy larga la espera. Aunque al final terminó, llegaron los caballeros, y cuando entró en la sala el señor Wickham, a Elizabeth le pareció que la admiración con que lo había visto antes
y con que había pensado en él desde entonces no tenía nada en absoluto de poco razonable. Los oficiales de regimiento número D eran en general unos caballeros muy encomiables, y los mejores de ellos se encontraban entre los presentes, pero el señor Wickham los superaba tanto a todos en sus figuras, semblante, porte y prestancia, como ellos superaban al tío Phillips, carirredondo y embarado, y con olor a vino de Oporto en el aliento, quien entró tras ellos en la sala. El señor Wickham fue el hombre dichoso que hacía el que se volvieran casi todos los ojos femeninos, y Elizabeth fue la mujer dichosa junto a la que él se sentó por fin, y el modo tan agradable en que participó inmediatamente en la conversación, a pesar de que ésta solo versaba sobre el hecho de que hacía una noche entrada en agua. Hizo pensar a Elizabeth que la habilidad de un interlocutor puede dar interés al tema más vulgar, aburrido y trillado. El señor Collins, con tales rivales por la atención de las hermosas como el señor Wickham y los oficiales, pareció sumirse en la insignificancia. Las señoritas no lo tenían en nada, desde luego, pero todavía encontraba de vez en cuando a una oyente amable en la señora Phillips, y contó con abundancia provisión de café y bollos gracias a su atención. Cuando se dispusieron a las mesas de cartas, tuvo ocasión de devolverle a su vez la cortesía sentándose a jugar al whist. «De momento soy mal jugador», dijo, «pero me alegraré de mejorar, pues en mi situación en la vida...». La señora Phillips se alegró mucho de que accediera a jugar, pero no pudo esperar a oír sus motivos. El señor Wickham no jugaba al whist y fue recibido con sumo agrado en la otra mesa, entre Elizabeth y Lydia. Al principio pareció existir el peligro de que Lydia lo acaparara del todo, pues era una parlanchina muy resuelta. Sin embargo, como también era aficionadísima al juego de la lotería, no tardó demasiado en interesarse por el juego y en hacer apuestas y recibir los premios con exclamaciones, como para prestar atención a nadie en particular. De este modo el señor Wickham quedó libre para hablar con Elizabeth, atendiendo a la vez a la marcha del juego, y ella estaba muy dispuesta a escucharlo, aunque no podía esperar que le contaran lo que más deseaba oír, la historia de su relación con el señor Darcy. Ni siquiera se atrevió a citar el nombre de ese caballero, sin embargo su curiosidad se vio satisfecha inesperadamente. Fue el propio señor Wickham quien abordó el tema. Preguntó a Elizabeth a qué distancia estaba Netherfield de Merrington, y tras recibir su contestación, le preguntó con titubeos cuánto tiempo llevaba residiendo allí el señor Darcy. «Hace cosa de un mes», dijo Elizabeth, y después, no queriendo dejar el tema, añadió: «Posee grandes propiedades en el condado de Derbyshire, según tengo entendido». «Sí», respondió el señor Wickham. «Tiene allí amplias posesiones que le dejan una renta neta de 10.000 libras al año. ¿No podría usted haberse encontrado a una persona más capacitada que yo mismo para darle información cierta sobre esa cuestión? Pues he mantenido relaciones particulares con su familia desde mi infancia». Elizabeth no pudo evitar un gesto de sorpresa. «Bien, puede sorprenderse usted de tal afirmación, señorita Bennet, después de haber visto cómo pudo ver probablemente la gran frialdad con que nos saludamos ayer. ¿Ha tratado usted mucho al señor Darcy?» «Lo suficiente para no querer tratarlo más», exclamó Elizabeth con mucho calor. «He pasado 4 días en la misma casa que él, y lo considero muy desagradable». «Yo no tengo derecho a dar mi opinión sobre si es agradable o no», dijo Wickham. «No estoy en condiciones de formarme una opinión. Lo conozco desde hace demasiado tiempo y demasiado bien
como para juzgarlo con equidad, aunque a mí me resulta imposible ser imparcial. Creo que la opinión que tiene usted de él asombraría en general y quizá no le manifieste usted con tanto vigor en otra parte. Aquí está usted entre su propia familia. Le doy mi palabra de que aquí no digo más de lo que diría en cualquier casa de la comarca, salvo en la de Netherfield. No lo aprecian en absoluto en Hertfordshire. A todo el mundo le repele su orgullo. No oirá usted hablar de él favorablemente a nadie. No puedo fingir que lamente que a él o a cualquiera lo estime más de lo que merece, dijo Wickham tras una breve interrupción. Pero en el caso de él creo que no suele suceder. Todo el mundo se ciega ante su fortuna y su importancia. O se asusta de sus modos altivos e imponentes y solo lo ven como quiere que lo vean. Por lo poco que lo conozco diría que se trata de un hombre de mal genio. Wickham sacudió la cabeza. Me pregunto si piensa quedarse en esta región mucho tiempo, dijo Wickham, cuando volvieron a tener ocasión de hablar. No tengo la menor idea, aunque tampoco oí nada de que se fuera a marchar cuando estuviera en Netherfield. Confío en que su presencia en la comarca no afecta los planes de usted respecto al regimiento de Shire. Oh, no, lo que es a mí, el señor Darcy no me va a echar de aquí. Si es él el que no quiere verme, deberá marcharse él. No estamos en términos de amistad, y encontrarme con él siempre me resulta doloroso. Pero no tengo ningún motivo para evitarlo, aparte de algo que puedo proclamar delante de todo el mundo. El sentimiento de haber sido muy maltratado y la lástima dolorosísima porque él sea como es. Su padre, señorita Bennet, el difunto señor Darcy, fue uno de los hombres más buenos que han visto la luz del día, y fue el mejor amigo que he tenido jamás, y no puedo hallarme en compañía de este señor Darcy sin que 1000 tiernos recuerdos me hagan sufrir hasta lo más hondo de mi alma. Su conducta para conmigo ha sido escandalosa, pero creo firmemente que sería capaz de perdonárselo todo, y cualquier cosa antes que defraudar las esperanzas de su padre y manchar su memoria. A Elizabeth le pareció que el tema se volvía más interesante y escuchaba con toda su atención, pero el asunto era tan delicado que no pudo formular más preguntas. El señor Wickham empezó a hablar de cosas más generales, de Merryton, la comarca, su vida social, y parecía altamente satisfecho de todo lo que había visto hasta entonces. Y hablaba de esta última con cortesía delicada pero muy comprensible. Lo que más me atrajo a ingresar en el regimiento de Shire fue la perspectiva de un trato social constante con una buena compañía. Yo ya sabía que era una unidad muy agradable y respetable. Y mi amigo Denny me tentó todavía más al describirme el lugar actual de su acuartelamiento y las grandes atenciones y los conocimientos excelentes que habían conseguido en Merryton. Reconozco que la vida social es fundamental para mí. Soy un hombre desilusionado y mi ánimo no soporta la soledad. Necesito una ocupación y tener vida social. Yo no me he criado para la vida militar, pero las circunstancias la han vuelto deseable. Mi profesión debía haber sido la iglesia. Estudié para la iglesia y ahora debería estar en posesión de un curato muy rentable, si así le hubiera gustado al caballero de quien estábamos hablando hace poco. ¡No me diga! Sí, el difunto señor Darcy me legó en su testamento el mejor curato de los que tenía derecho a designar cuando quedara libre. Era mi padrino y me tenía un apego enorme. No puedo hacer justicia a su amabilidad. Quiso dejarme en buena situación y así creyó hacerlo, pero cuando vacó el curato, se lo entregaron a otro. ¡Cielo santo!, exclamó Elizabeth. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se pudo pasar por alto su testamento? ¿Por qué no recurrió usted a la justicia?
El legado estaba redactado en unos términos tan informales que no quedaba nada que esperar de la justicia. Una persona de honor no podría haber dudado de las intenciones con que se había redactado, pero el señor Darcy optó por dudar de ellas y por tratarlo como una mera recomendación condicional, afirmando que yo había perdido todo derecho por mi prodigalidad, mi imprudencia, en suma, por cualquier cosa o por nada. Lo cierto es que el curato quedó vacante hace 2 años, precisamente cuando yo tenía edad para ocuparlo, y que se lo entregaran a otro. Y no es menos cierto que yo no puedo acusarme de haber hecho. En realidad, nada como para merecer que me lo quitaran. Tengo un genio caluroso, precipitado, y es posible que le hayan dicho con demasiada libertad la opinión que tengo de él. No recuerdo haber hecho nada peor. El caso es que somos hombres muy distintos y que él me odia. Esto es escandaloso. Se merecería la reprobación pública. La recibirá, tarde o temprano, pero no será en mis manos. No puedo ni desafiarlo ni ponerlo en evidencia hasta que consiga olvidar a su padre. Elizabeth valoró aquellos sentimientos suyos y mientras los expresaba, le pareció más apuesto que nunca. Pero, ¿qué motivo puede haber tenido? Le preguntó tras una pausa. ¿Qué puede haberlo inducido a comportarse de una manera tan cruel? La antipatía absoluta, pertinaz, que siente hacia mí. Una antipatía que no puedo menos de atribuir en cierta medida a los celos. Si el difunto señor Darcy me hubiera apreciado menos, su hijo podría haberme soportado mejor. Pero creo que el apego extraordinario que tenía hacia mí lo irritaba desde una edad muy temprana. No tenía temple para sobrellevar la especie de competencia que había entre nosotros, la especie de preferencia que me solía dar a mí. Aunque no he apreciado nunca al señor Darcy, no lo había creído nunca tan malo, no había pensado nunca tan mal de él. Suponía que despreciaba a su prójimo en general, pero no sospechaba que pudiera caer hasta tal venganza maliciosa, tal injusticia, tan falta de humanidad como esta. Sin embargo, tras unos minutos de reflexión, Elizabeth siguió diciendo: Sí recuerdo que un día Netherfield se jactó de la implacabilidad de sus resentimientos, de tener una naturaleza rencorosa. Debe tener un carácter espantoso. No me atrevo a hablar de esa cuestión, respondió Wickham. Apenas podría hacerle justicia. Elizabeth volvió a sumirse en hondos pensamientos y exclamó, al cabo de un rato: tratar así al ahijado, al amigo, al favorito de su padre. Podría haber añadido, a un joven como usted, cuyo semblante mismo puede dar fe de su amabilidad, pero se conformó con decir: y a un hombre, además, que seguramente había sido su compañero desde la infancia, con el que mantenía relaciones estrechísimas, según me parece que ha dicho usted. Nacimos en una misma parroquia, en una misma finca. Pasamos juntos la mayor parte de nuestra juventud, habitábamos una misma casa, compartíamos unos mismos pasatiempos, éramos objeto de un mismo cuidado paterno. Mi padre empezó a ejercer la misma profesión que al parecer ejerce con tanto crédito su tío, el señor Phillips, pero lo dejó todo para ponerse al servicio del difunto señor Darcy y dedicó todo su tiempo a la administración de la finca de Pemberley. El señor Darcy lo tenía en grandísima estima, como a un amigo muy íntimo y de confianza. El propio señor Darcy solía reconocer que debía mucho a la activa labor de administración de mi padre, y cuando poco antes de la muerte de mi padre, el señor Darcy le hizo la promesa de dejarme en buena situación. Estoy convencido de que le parecía tanto una deuda de gratitud hacia él como una muestra de afecto hacia mí. ¡Qué raro!, exclamó Elizabeth. ¡Qué abominable!
Me extraña que este señor Darcy no la haya tratado a usted con justicia, aunque solo sea por su propio orgullo. Aunque no hubiera tenido otro motivo mejor, su orgullo le debería haber impedido cometer esa falta de honradez, pues debo calificarla de falta de honradez. Sí que es extraño, respondió Wickham, pues en casi todos sus actos se puede detectar el orgullo como causa última, y el orgullo ha sido con frecuencia su mejor amigo. Ha sido el sentimiento que más lo ha acercado a la virtud, pero nadie es constante, y en su conducta para conmigo intervinieron impulsos más poderosos que el propio orgullo. ¿Es posible que un orgullo tan abominable como el suyo le haya hecho algún bien? Sí, con frecuencia lo ha llevado a ser desprendido y generoso, a repartir su dinero con liberalidad, a dar muestras de hospitalidad, a ayudar a sus arrendatarios y asistir a los pobres. Son frutos del orgullo familiar y del orgullo filial, pues está muy orgulloso de lo que fue su padre. Lo motiva mucho el no aparentar que deshonra a su familia, que genera de las cualidades que la hacían popular o que pierde la influencia de la casa de Pemberley. También tiene orgullo fraternal, que sumado a algo de afecto fraternal lo hace ser un tutor muy amable y cuidadoso de su hermana. Y en general oirá usted decir de que es el más atento y mejor de los hermanos. ¿Qué clase de muchacha es la señorita Darcy? Wickham sacudió la cabeza. Quisiera poder calificarla amable. Me resulta doloroso hablar mal de una Darcy, sin embargo se parece demasiado a su hermano. Es orgullosa, orgullosísima. De niña era afectuosa y agradable, y a mí me tenía mucho cariño, y yo me he pasado muchas horas entreteniéndola. Pero ahora no significa nada para mí. Es una muchacha hermosa de unos 15 o 16 años, y según tengo entendido está muy bien instruida. Ha residido en Londres desde la muerte de su padre, donde vive con ella una dama que se ocupa de su educación. Después de muchas interrupciones y de tocar otros muchos temas, Elizabeth no pudo menos de volver una vez más al primero diciendo: me asombra su amistad íntima con el señor Bingley. ¿Cómo es posible que el señor Bingley, que aparece el buen humor personificado y que es, seguro creo, verdaderamente amable, sea amigo de un hombre así? ¿Cómo pueden llevarse bien? ¿Conoce usted al señor Bingley? En absoluto. Es un hombre de buen carácter, amable, encantador. No es posible que sepa lo que es el señor Darcy. Probablemente no, pero el señor Darcy puede resultar agradable cuando quiere. No le faltan dotes. Puede ser compañero afable, si piensa que le merece la pena. Cuando está entre sus iguales en riquezas, es un hombre muy distinto al que es con los menos prósperos. Su orgullo no lo abandona nunca, pero con los ricos es generoso, justo, sincero, racional, honrado y quizá agradable, con algo que le aporta la fortuna y el porte. La partida de whist terminó poco después. Los jugadores se reunieron alrededor de la otra mesa y el señor Collins se instaló entre su prima, Elizabeth, y el señor Phillips. Esta última le hizo la pregunta de rigor sobre qué tal le habría ido en la partida. No le había ido demasiado bien, ya que había perdido todas las manos, pero cuando la señora Phillips empezó a condolerse de ello, él aseguró con mucha seriedad sincera que aquello no importaba nada, que para él el dinero era una simple fruslería, y le suplicó que no se inquietara. Sé muy bien, señora, le dijo, que cuando las personas se sientan a una mesa de cartas deben correr el albur de estas cosas, y por ventura yo no me encuentro en unas circunstancias tales como para dar importancia.
a 5 chelines. No cabe duda de que hay muchos que no podrían decir otro tanto, pero gracias a Lady Catherine de Bourgh, yo estoy muy lejos de la necesidad de prestar atención a pequeñeces. Aquello llamó la atención del señor Wickham, quien, tras observar al señor Collins unos instantes, preguntó a Elizabeth en voz baja si su pariente conocía estrechamente a la familia de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh le ha entregado un curato hace muy poco tiempo, respondió ella. No tengo idea de cómo llegó a saber esta del señor Collins en un principio, pero lo cierto es que no hace mucho que la conoce. Sabrá usted, por supuesto, que Lady Catherine de Bourgh y Lady Anne Darcy eran hermanas y que aquella es, en consecuencia, tía del actual señor Darcy. No, en verdad que no. No sabía nada de la parentela de Lady Catherine. No tenía noticias de su existencia hasta anteayer. Su hija, la señorita de Bourgh, heredará una gran fortuna y se cree que su primo y ella unirán las dos haciendas. Esta información hizo sonreír a Elizabeth, que pensó en la pobre señorita Bingley. Bien vanas serían todas sus atenciones, vano e inútil el afecto que demostraba a la hermana del señor Darcy, y el modo en que alababan a éste, si ya estaba destinado para otra. El señor Collins habla muy bien de Lady Catherine y de su hija, dijo ella, pero en vista de algunos detalles que ha referido de su señoría, sospecho que su agradecimiento la engaña y que, a pesar de ser su protectora, es una mujer arrogante y engreída. Creo que es las dos cosas en sumo grado, repuso Wickham. Hace muchos años que no la veo, pero recuerdo muy bien que nunca me gustó y que tenía unos modos excesivamente dictatoriales e insolentes. Tiene fama de ser notable, sensata e inteligente, pero yo creo más bien que una parte de sus prendas se debe a su categoría y a su fortuna. Otra parte a sus modales autoritarios y el resto del orgullo de su sobrino, que quiere que todos los que se traten con él tengan un entendimiento de primera clase. Elizabeth reconoció que lo había expuesto de una manera muy racional y siguieron hablando juntos con satisfacción mutua hasta que la cena puso fin a las partidas de naipes y permitió a las demás damas participar de las atenciones del señor Wickham. Con los ruidos que eran los invitados a la cena de la señora Phillips, no era posible mantener una conversación, pero los modales del señor Wickham le hicieron ganarse el buen concepto de todos. Todo lo que decía estaba bien dicho y todo lo que hacía estaba hecho con gracia. Elizabeth salió con la cabeza llena del señor Wickham. Pasó todo el camino de vuelta a casa sin poder pensar en nada más que en él y en lo que le había contado, pero durante todo el camino no tuvo tiempo siquiera de pronunciar su nombre, pues ni Lydia ni el señor Collins guardaron un momento de silencio. Lydia hablaba sin cesar del juego de la lotería, y de las fichas que había perdido, y de las fichas que había ganado. Y el señor Collins describía la cortesía del señor y la señora Phillips. Aseguraba que no daba la menor importancia a lo que había perdido al whist. Enumeraba todos los platos de la cena y aún temiendo repetidas veces estar abrumado a sus primas. Tenía más cosas que decir de las que pudo expresar a gusto antes de que el coche se detuviera en la casa de Lombard.